Bueno, como sabéis, entre los métodos que habitualmente se utilizan para adiestrar a los niños en los colegios, el de la religión, al menos entre nosotros, va perdiendo terreno en beneficio de la psicología. Ahora que los niños han vuelto a ser examinados, cumpliéndose tristemente el pronóstico que desde aquí hiciera García Calvo, no sin cierta amargura, de que los profesores acabarían la huelga a tenor de la llegada de los exámenes, ahora que han sido nuevamente examinados los niños, digo, se está perfeccionando el sistema de domesticación de ellos por medio de la psicología. En el Ministerio se están creando, teniendo en estudio, unos equipos que se llaman psicopedagógicos, que además de asistir a los profesores en el trato con los niños, se ocuparán de las tareas de prevención de problemas escolares, desarrollo personal, compensación de desigualdades y favorecimiento de actitudes especiales. Bueno, pues este es el tema del que hoy nos vamos a ocupar, este intento de control de los chavales por medio de la psicología. Tenemos a Agustín hoy en Benavente, desde donde tendremos que hablar con él. Ya sabéis que para hacerlo tenéis que llamar a los teléfonos 442-7126 y 711-1099 con el prefijo de Madrid 91. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. ¿Qué nos cuentas? Vamos a ver, efectivamente, está primero esa cuestión de actualidad. En efecto, los niños acaban teniendo que ser examinados y evaluados. La examinación es la reina. Es lástima que incluso habiendo habido en algunos institutos algunas voces que se levantaban contra el examen, al fin se diría que fatalmente, pero nada es fatalmente, se haya tenido que ceder a esto después de esa ridícula declaración que el propio Ministerio había hecho cuando aprovechó el truco de los servicios mínimos para decir descaradamente que consideraba servicios mínimos de los centros de enseñanza justamente a eso, a la examinación. Examinar a los niños es lo que importa, saber lo que saben y que sepan lo que hay que saber, y todo lo demás, las enseñanzas y los ejercicios, es un mero pretexto. Pero en fin, eso es simplemente la cuestión de momento, de actualidad que has traído, y la entraña de esto que nos ocupa es eso que muy bien has dicho, esa nueva forma de sustituto de ciertas operaciones religiosas por medio de la psicología y el tratamiento técnico de los niños. Vamos a ver si vemos un poco dentro de eso qué es lo que eso quiere decir. En primer lugar, se trata sobre todo de que se sabe qué es un niño. Evidentemente, si no se supiera qué es y hasta qué es lo que tiene que ser, todas estas operaciones de cuidados psicológicos no tendrían sentido. Estas operaciones, lo mismo las de mera clasificación por aptitudes para esto y para lo otro, preparando las vías de la especialización, como las otras modalidades de cuidado más o menos terapéutico por parte de estos técnicos del alma, de estos psicólogos. Es preciso, pues, que ellos sepan desde allá arriba, los cuidadores de niños y los ejecutivos de ministerios que disponen de esta organización, que sepan, que estén seguros de saber qué es eso que es un niño. A los que no estamos por ahí arriba, eso de qué es un niño nos parece la cosa más misteriosa. Cuando tratamos de dejar que se resucite en nosotros el recuerdo vivo de nuestro propio niño, del niño que quedó por allá perdido, nos damos cuenta que no sabemos nada y que hay peligro de que todo esto de la formación de un hombre adulto sea algo que se haga simplemente a costa de la muerte de infinitas posibilidades que estaban allí, que estaban en aquello misterioso que era todavía un niño. Evidentemente, con estas técnicas de lo que se trata es de matar esas infinitas posibilidades, de asegurar que nadie vaya a ser otra cosa que lo que capital y
técnicas no son más que el extremamiento de algo que siempre se ha dado en la pedagogía. Cualquier pretensión pedagógica tiene ya consigo esto. Se trata, como dice la palabra, de conducir al niño. Conducirlo, algunos piensan maliciosamente que al matadero. Ya recuerdas aquello que decía Juan de Mairena, sí, un pedagogo hubo, se llamaba Herodes. Pero naturalmente estas formas más extremas, que se caracterizan sobre todo por la adscripción de psicólogos, de cuidadores del alma a las escuelas, es efectivamente significativa. No sé si hay algún punto que te parezca especialmente interesante o alguna hebra que debamos sacar de ese tema principal. Sí, hay un par de ellos que se podrían tocar. Yo voy a aprovechar primero para repetir los teléfonos, que son el 442-7126 y luego el 711-1099. Bueno, es que ayer, como precisamente estuve en un colegio, me encontré con un amigo que tenía ahí unos niños, me acordé de la implicación de los padres que se está haciendo ahora en el control de los niños. Al parecer, uno de los niños es un niño muy espabilado, que al parecer se lleva bien con todo el mundo, con los profesores, pero no se sabe por qué saca muy malas notas y ahora resulta que es la relación familiar la culpable. Entonces, a lo mejor nos podías hablar un poco de esto, de la corresponsabilidad de los padres en esta tarea de los psicólogos. Bueno, por supuesto, por mal que podamos decir de los maestros, eso es casi nada, es peccata minuta, comparado con lo que podemos decir de los padres. Los principales formadores, es decir, asesinos de esas posibilidades infinitas que puede haber en un niño, son los padres. Están obligados a descargar sobre sus niños las propias frustraciones que ellos padecen por la muerte de su propio niño. Esto es algo que en un libro de la suiza Alice Miller se expone con toda claridad. De manera que, por supuesto, son los padres los primeros interesados en que el niño no viva, en que no se le dé rienda suelta, en que se reduzca lo más pronto posible a aquello que debe ser, a ese ser adulto enteramente asimilado y perfectamente inocuo. De manera que incluso cuando se produce alguna competencia entre las instancias familiares y las de la escuela y las escolares, se demuestran siempre en general los padres como más reaccionarios todavía que los propios maestros. Lo que importa sobre todo en todo ello es esta relación entre adultos y niños. Esto en lo que antes insistía. Hay una especie de ideal de lo que el niño tiene que ser, y naturalmente a este ideal obedecen ciegamente maestros y padres, por supuesto. Hay la necesidad de que el niño se adapte a aquello que Freud describió como el principio de la realidad. Por tanto, esta paradoja es central. Todo el mal, todo ese asesinato de las posibilidades del niño que se cumple en la escuela y en la familia, se cumple precisamente por bien del niño. Se entiende no del niño, sino de aquel que el niño tiene que ser. Para bien de él, para que funcione bien dentro de la sociedad, tiene que adaptarse a esto, el principio de realidad, y entonces, naturalmente, pues se le está haciendo un bien cuando se le está matando. Esta es la paradoja. Por otra parte, y por desgracia, todo esto se alimenta por el hecho de que hay casos anormales, más o menos anormales como ese mismo que citabas. Es decir, hay una cantidad de niños, una minoría abundante, una minoría importante, que no se adapta bien, que no llega a cumplir bien este paso de niño a adulto, pasando por adolescente, que le pasan cosas raras, como ese que acabas de citar respecto a las materias de estudio o de examinación que se ponen en relación con la familia, o que tiene otras inclinaciones torcidas, reconocidas como torcidas. Bueno, pues ya ves,
anómalos es justamente lo que apoya y sostiene la institución no solo de la pedagogía, sino también de esas formas más avanzadas de terapias y cuidados psicológicos respecto a los niños. Evidentemente, si todos estuvieran perfectamente adaptados, siguieran los cauces indicados, no haría falta nada de esto, que precisamente está para que sigan esos cauces. Sí, muy bien. Tenemos ya la primera llamada. Hola. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Mire, comparto prácticamente todo lo que está diciendo este señor. Entonces yo quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, yo no tuve la suerte de pasar por esa niñez. En fin. Entonces sé que esto pues se ha puesto muy de moda ahora, la cuestión de la psicología infantil. Sí, perdone un momento. ¿Tiene usted la radio puesta? Porque se está acoplando. Pues apáguela mejor un momentito. Ahora sí. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. ¿Es posible que esto que llevamos en el subconsciente todos, en el futuro nos pudiéramos encontrar con una contradicción? O sea, de los niños de ahora, que son, yo casi me atrevería a decir que manipulados de esta manera, ¿es posible que nos encontremos con la contradicción en el futuro? Que el comportamiento de esos niños en el futuro, cuando lleguen a una edad de 40 años aproximadamente, no sea un comportamiento anómalo, o sea, sientan la necesidad de expresar cosas que jamás han expresado. Incluso se podría dar el caso de que en muchos momentos, y lo digo por casi una experiencia, se tengan reacciones completamente anómalas e infantiles por eso que llevamos en el subconsciente que no hemos vivido ni hemos disfrutado, ¿no? Entonces yo creo que se está haciendo, se pretende hacer una auténtica monstruosidad cuando se plantea esas cosas. Yo creo que para llegar al hombre primero hay que pasar por el niño, y esto se está destruyendo bastante, y nos podríamos encontrar, creo yo, con ese caso en el futuro. Nada más. Bueno, muchas gracias. Hay varias cuestiones en esto que usted dice, que no todas son la misma exactamente. Hay, por supuesto, la pervivencia de reacciones que podríamos llamar infantiles en los adultos, algo que la psicoterapia tiene que reconocer como enfermo, que paradójicamente forman parte de la normalidad, según veníamos sugiriendo antes a propósito de los propios niños. Si no hubiera esas anomalías, también perderían su sentido las instituciones que tratan de ajustar perfectamente a todos los números de la población a un esquema personal debido. Pero más importante que eso es aquello que usted sugiere respecto a las posibilidades de que aquello que hay en nosotros, a lo que alude como subconsciente, pudiera alguna vez, no voy a decir como usted en el futuro ni mañana, pudiera alguna vez dar de sí algo que fuera distinto de esta locura normalizada que trata de imponérsenos por medio de la pedagogía y por medio de todo lo demás. Hay algo en efecto en nosotros que es un niño que nunca acaba de morir del todo. Una especie de respeto por ese niño, de cada uno y de cualquiera, en el sentido justamente contrario de todo lo que la pedagogía y la psicología infantil hacen cuando tratan de saber. Un respeto que consistiría sobre todo en no saber y en darse cuenta de que no se sabe, podría lugar a que efectivamente se desarrollaran formas o de rebelión o de asociación o de comunidad que no están previstas en los esquemas de futuro que capital y Estado nos imponen. Porque eso que está por debajo, ese niño que nunca acaba de morir, es algo que tiene íntimas relaciones con aquello a lo que llamamos pueblo, es decir, aquello que en la comunidad está por debajo de la imposición de las personalidades individuales y de las formaciones de masas al mismo tiempo. Entonces, quien dice dejar vivir al niño, está diciendo en cierto modo dejar vivir al pueblo. Y por cierto que respecto a esto de dejar vivir al niño, convendría que recordáramos aquí que hace algunos meses que ha surgido una asociación antipatriarcal para defensa de los niños,
a la cual tal vez sería interesante que algunos de los oyentes que se sientan más tocados en su corazón y en su razón por este asunto, por esta herida viva del asesinato continuo de los niños, pudieran dirigirse, de manera que dejaré las direcciones de esta Asociación Antipatriarcal para Defensa de los Niños en la radio, de forma que después de terminar aquí cualquiera de los oyentes, si le interesa, pueda preguntaros, Javier, estas direcciones. Sí, así es. Aquí tenemos ya las direcciones, así que todos los interesados, ya sabéis que una vez que finalice la charla esta, podréis llamar solicitándola. Ahora vamos a dar paso a la siguiente llamada. Hola. Sí. Adelante. Buenos días. Vamos a ver, Agustín, hablo desde Cáceres. Bueno, tengo que contar que me gano la vida dando clases en un instituto. Esta hermana pobre, que es conocida por todos, es la FP. Doy clase de física y química y, bueno, me ha chocado mucho porque es muy de actualidad este tema. Sí, perdona un momentito. ¿Tú también tienes la radio puesta mientras hablas? Sí. Apágala un momento, por favor. Bien, entonces quería decir que efectivamente en esta época que estamos viviendo de exámenes, que nos viene pasando ya en los últimos años, a mí como maestro pues se me produce esta especie de desdoblamiento, de desgarramiento, de por un lado no querer examinar porque me parece funesto, pero por otro lado parece que hay algo de ti que te obliga a hacerlo, y sobre todo también que hasta los propios niños parece que muchos de ellos te exigen, y no digamos ya sus padres, esta labor examinadora para tener constancia de lo que han aprendido, de lo que tenían que aprender, como tú me ha parecido que decías antes. Incluso no digamos ya la tarea y la labor burocrática del ministerio, que hace especial énfasis en todas estas cuestiones del examen y todo lo que le rodea al examen, con actas, evaluaciones, sesiones de evaluación, que es toda una pantomima, como se sabe, y al final esa tarea tan grata que es enseñar, pues se ve empañada por lo horrible del examen y todo lo que supone. Entonces yo quisiera, Agustín, no pedirte soluciones, ¿no?, pero desde un punto de vista lo más, perdona la palabra, práctico posible, que me cuentes tu experiencia y qué podemos hacer los que estamos en contra de la examinación y chocamos con la burocracia del ministerio y de la propia escuela. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, supongo que los oyentes ya te están agradeciendo a ti una exposición tan clara, tan excepcionalmente clara del conflicto, tal como padecido por uno de nosotros, uno de los enseñantes. Sí, es, en primer lugar, perfectamente propio y natural que allá en lo alto el ministerio reconozca como único verdadero fin, único fin real de todas las instituciones de enseñanza, esta de la examinación. Tal como, bueno, de ordinario se recubre, se habla mucho de enseñanza, de calidad de la enseñanza, se habla mucho de investigación, pero cuando llegan apuros como este que los profesores de enseñanza media le ha planteado recientemente al Ministerio, se puede llegar a dar la cara y por medio de ese truco ridículo de los servicios mínimos declarar descaradamente que lo que se considera esencial en la enseñanza únicamente es la examinación y la evaluación. Pero si esto quedara en los ministerios y allá arriba en general en las autoridades, pues la lucha sería relativamente fácil. Como tú has hecho notar muy bien, lo malo de la cosa está en que en cada uno de nosotros, en cada profesor, hay efectivamente esta misma tendencia, esta necesidad a examinar, a cerrar un curso dando las notas. Y lo que es peor todavía, en los propios niños y en los propios muchachos hay algo que parece que exige la examinación, que se les examine, que se sepa lo que sé para que se sepa quién soy yo. Bueno, esto hay que reconocerlo así, con más o menos tristeza, pero como un elemento constitutivo de la realidad, porque como más de una vez hemos estado diciendo aquí, ya se sabe que yo, en cuanto individuo real, soy lo mismo que el Estado y el capital, y por tanto es normal que estas tentaciones se produzcan en el alma
de ser menos esta necesidad, debe estar por lo menos confuso y ajetreado con otras tendencias, de manera que la necesidad tan fija de que se sepa quién es, de examinarse, de crearse su futuro, debe estar en él un poco más atenuada. Entonces parece que a un maestro, a un profesor cualquiera, le cabe en esta situación de conflicto tratar de ejercitarse mejor que nadie en eso que antes decíamos de respetar a los niños, lo cual quiere decir no saber lo que son, cosa que solamente se consigue cuando uno en sí mismo deja resucitar el recuerdo vivo, no la historia, no las fotografías, sino el recuerdo vivo de su propio niño, que nunca acaba de morir del todo. Lo que te puedo decir de mi experiencia no es mucho, porque mi situación es muy privilegiada. En la universidad nadie se atreve hace muchos años a decirme nada desde las autoridades, desde lo alto, y por tanto puedo permitirme no examinar y hacer que, bueno, por lo menos a ratos se le dé un poco la vuelta a la tortilla y sea de verdad lo que importa las clases, el deleite ese que tú mismo hablas, de investigar con los niños, de hacer ejercicios con los niños. Y esto resucita un poco en la medida en que se prescinde de los exámenes, pero ya sé que esto no se puede aplicar con tanta facilidad a la mayor parte de vosotros, profesores y maestros de la enseñanza media. Siempre hay una cierta proporción en que se podrá. Y bueno, a eso es a lo que os invito, a que en lo que pueda ser, pues viváis en este ten con ten y en esta forma de conflicto. Sí, damos paso entonces a una llamada más. Ha cortado. Tenemos otra. Bueno, de momento no hay, entonces. Os recuerdo que los teléfonos... Sí. ¿Hay otra llamada? A ver. No hay. Los teléfonos son el 442-7126 y el 711-1099. Voy a volver entonces a pedirte que vuelvas tú, Agustín, sobre un punto que has venido sugiriendo. Esta necesidad que parecen tener de saber qué es un niño. O sea que en verdad el qué es un niño es lo mismo que lo que piensan que debe ser, ¿no? Sí. Ese saber quién es, esa presunción de que se sabe qué es un niño, está desde luego impuesta desde el futuro, como suele suceder siempre, puesto que se sabe cuál es el camino que tiene que seguir, esa forma de adaptación al principio de la realidad, esa conversión en adulto, eso determina que se sepa ya qué es el niño. Es justamente eso, sí, contra lo que hablábamos. Parece que la cuestión psicológica, en este caso, de una manera excepcionalmente clara, se pone en relación con la cuestión política. Las instancias de poder reconocen que un niño, lo niño, es algo peligroso. Evidentemente lo será si es verdad, como antes decíamos, que eso de lo niño en cada uno y en cualquiera está en relación íntima con aquello a lo que llamamos pueblo, aquello que está oprimido y determinado por Estado y capital. De manera que lo niño y los niños se sienten como peligrosos, y no es nada extraño que por tanto las instancias de poder, por medio de las instituciones pedagógicas y culturales, traten de matar este peligro. Si te interrumpo porque tenemos una llamada, no se vaya a cortar, sí, por la tardanza. ¿Hola? Sí. Sí, adelante. Mire, yo llamo desde Madrid y bueno, soy una madre, tengo una niña de 3 años y entonces pues a la hora de plantearme llevarla a un colegio, porque bueno, tengo que trabajar, ¿no? Porque por mí no soy partidaria de llevarla a ningún colegio, ¿no? Porque no me gusta mucho la educación y entonces, bueno, cuando me planteo ya el año que viene el tener que meterla en un centro, ¿no? Pues me pongo a buscar algún sitio que lleve una educación alternativa, no la clásica, ¿no? Y entonces, pues me he movido por el Ministerio de Educación, por el Ayuntamiento y no me dan nada. O sea, que entonces quería preguntar si hay algún sitio donde dirigirse o si hay centros alternativos, ¿no? Que lleven otro tipo de educación. Vale. Gracias. Bien, yo creo que
harías muy bien, en todo caso, en dirigirte a estos amigos de la Asociación Antipatriarcal, que tienen noticia bastante extensa, yo creo, de posibilidades de centros de este tipo. Y puesto que eres de Madrid, pues ya te darán, al terminar esta emisión, ya te darán en la radio las señas de Casilda Rodríguez, que es la que lleva aquí esta cuestión de los antipatriarcales, y que seguramente te podrá dar alguna información útil. Por mi parte, no es que tenga una gran fe en las escuelas alternativas, es una historia que he seguido con bastante atención, lo mismo en los años que estuve en Francia que aquí, y efectivamente se ve una cantidad de derroche de buenas intenciones que tropiezan constantemente con imposiciones del contorno real y que dan lugar a nuevos conflictos. Pero aunque no se pueda tener una fe en que una escuela alternativa vaya a ser radicalmente distinta y vaya a ser la solución, yo desde luego creo que por lo menos la forma en que los conflictos se produzcan en estos intentos, o por lo menos en algunos de ellos, será siempre una forma de conflicto más fructuosa, menos mortal que la que se da en las instituciones normales, sobre todo porque se cuenta con que si estas escuelas alternativas son realmente otra cosa, lo son en cuanto a esto de la presencia, de ese respeto por el niño, de no saber lo que es un niño, que es justamente lo contrario de lo que reina en las instituciones normales. Así que, en el caso concreto, animo y llama a estos amigos que seguramente te darán alguna información útil sobre escuelas alternativas. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mire, yo quería hacer un pequeño inciso en el tema que han tocado ustedes anteriormente con respecto a la psicología infantil y la influencia en ese sentido de los padres respecto al alumno, el niño en este caso. Supongo que ustedes deben conocer una escuela en Estados Unidos, en Oklahoma, si mal no recuerdo concretamente, es la Hightown School, que bueno, realiza cuando los niños entran por primera vez en esa escuela, realizan un estudio, un examen, digamos, un perfil psicológico de tanto del alumno como de la familia, a fin y efecto de poder valorar en el futuro si este, digamos, individuo va a poder, por decirlo de alguna manera, servir para, bueno, es decir, para continuar una carrera o bien para continuar los estudios primarios de los que estamos hablando ahora. Entonces pienso que esto sería también interesante, dentro de la medida de lo posible, implantarlo aquí en España. Y me gustaría que, bueno, más que nada me contestaran si sería esto posible, porque quizás se deba en mayor parte el fracaso escolar quizás a una falta de, digamos, información con respecto al alumno, sus preferencias, en fin, que quizás también es algo por un poco, digamos, en mi caso particular. Yo, bueno, el título más, digamos, del que más me puedo enorgullecer quizás, que el único que tengo, que es el certificado de escolaridad. Sin embargo, tengo ahora 24 años y me considero y me consideran como uno de los empresarios más jóvenes del país, que tampoco, digamos, es bastante, en mi caso, necesario unos estudios, ¿no? Entonces, claro, me gustaría que me contestaran a la pregunta que les hago, si hasta cierto punto sería posible implantar estudios psicológicos tanto de la familia como del alumno, cada vez que, bueno, que ingrese en una escuela o la primera vez. Muy bien. Yo no sé si tú, Javier, tendrás más noticia que yo respecto a esta escuela de Oklahoma de que nos habla nuestro oyente. No, me imaginaba que alguna aberración de estas sí tenía que haber por ahí, pero no. Sí, hay muchas, no sé hasta qué punto esta escuela, que aparentemente nuestro oyente admira y hasta piensa en ella como un modelo, como un ejemplo que se podría implantar, no sé hasta qué punto tiene que ver o no con aquello de que estábamos hablando hace un momento, respecto a escuelas alternativas. Me imagino que... no, con lo de escuelas alternativas... Me parece que no, ¿verdad? No creo, no, al contrario. Claro, sobre todo están los rasgos que nuestro oyente él mismo nos da, aunque ni tú ni yo conocemos el caso concretamente. Justamente parece que ese modelo consiste en una intervención más cuidadosa y más docta todavía de los psicólogos,
que no solo van a dedicarse a estudiar el alma del niño, sino también el alma de la familia correspondiente, para ver cuáles son los productos más probables que puede dar la relación entre unos perfiles de alma y otros perfiles de alma. Realmente esto sería un poco en contra de todo lo que estamos diciendo. Aquí justamente en lo que se propone no creer, en lo que se invita a no creer, es en ese saber de lo que es un niño. Se está invitando a mantener un respeto, a intentar dejar vivo esa cosa desconocida, lo que llamamos niño, y me temo que cualquier intervención, por bien intencionada que fuera, de escuelas con técnicos psicológicos que graduaran perfectamente, tomaran el pulso del perfil de los yoes de los niños en formación y de sus padres, no se haría otra cosa sino perfeccionar las maneras de adaptación al principio de realidad. Claro, hay que tomar una actitud antes, o uno está conforme con cómo es este mundo, cómo marcha, cómo es esto que se llama realidad o que se nos vende como tal, cómo es este imperio del capital y del Estado, y entonces, claro, no cabe duda que no se plantea ningún problema de lo que estamos planteando. Entonces no hay más que con alegría tratar de desarrollar los medios mejores para que los niños, cada niño, se adapte perfectamente a ese esquema, a ese modelo. Claro, si en cambio uno no piensa tan bien, no está tan seguro de que esta realidad sea una realidad verdadera, ni de que esta imposición del capital y del Estado en nuestros mercados, casas y calles sea una cosa deseable ni buena, entonces naturalmente todos estos problemas respecto al respeto del niño o matanza de los niños se nos vuelven a plantear. Sí, vamos a dar paso a otra llamada. Hola. Hola, buenas tardes. Buenos días. Verás, soy una profesora de SD que se está preparando las oposiciones para este año, y bueno, lo que habéis dicho de las teorías psicológicas y pedagógicas me parece, bueno, quiero decir que me las estoy empapando todas, y creo que lo único que intentan es un poco acercarse de modo muy general y amplio al mundo del niño, a intentar cómo es el proceso ese de aprendizaje y ese acercamiento a la realidad. Entonces, estoy hablando luego de un proceso de evaluación, pero ¿no pensáis que ese proceso de evaluación, más que los niños o el sistema educativo, lo estamos exigiendo nosotros, como ha dicho ese proceso de formación profesional? No es algo que si nosotros dejáramos al azar, no sé cómo decirlo, no dejaría un poco vacío este sistema educativo, porque es que si no tenemos un cierto control, yo creo que la tendencia actual es que la evaluación, por lo menos, está siendo cada vez menos, se exige menos. En SD, en los ciclos, las evaluaciones se están recortando. Antes se hacían por curso y ahora están englobando a un ciclo, a una edad del niño mucho más global. Y entonces me parece a mí que la evaluación, más que al proceso educativo, va a exigir a esos profesores y a ese sistema un cierto control, porque caeríamos un poco en la dejadez y en el azar, ¿no? Sí. ¿Me entendéis? Sí, más o menos. Bueno, en cuanto a lo que es la psicología infantil que estás empollando en este momento hace, pues tu información es útil, pero lo importante es recordar esto, que cualquiera de estas cosas que estamos condenando como saber de lo que es un niño parte del futuro. Se parte de que efectivamente el niño tiene un destino, a saber, convertirse en un adulto. A su vez, adulto quiere decir precisamente lo que es hoy un adulto, es decir, una persona que es número de las masas de capital y Estado. De manera que partiendo de lo que tiene que ser, así se aplica la noción del principio de realidad freudiana, y de ahí pues entonces ya se discurre acerca de cómo es un niño, por qué fases va pasando, si pasa bien
por unas fases o no pasa, etcétera. Todo regido desde el futuro, desde el adulto futuro que el niño tiene que ser. En cuanto al otro, efectivamente, cualquier intento de supresión de la examinación y de la evaluación dejaría un vacío. ¿Cómo no? ¿Cómo se va a cerrar un curso o cómo se va a cerrar un ciclo si no es por medio de la evaluación que ha estado sostenida por una previa examinación? No solo en los espíritus de vosotros educadores, sino en los de los niños mismos, como antes decíamos, esta especie de ansia, la perversión es vieja. Nos han hecho creer que vivir consiste en pasar el tiempo, por tanto en terminar un curso, en cerrar una etapa de la vida. Nos han convencido de esto y un niño, por desgracia, ya lo sabe, aunque se revele más o menos respecto a ello y con procedimientos más o menos locos o sensatos, ya lo sabe desde muy pequeñito, ¿no? Por tanto, con esto hay que contar. Hay que confiar en que, por el contrario, si los cursos no se cerraran, si no hubiera examinación, si no hubiera evaluación, en lugar de un vacío a lo mejor podría suceder cosas inesperadas, podría suceder algo tan revolucionario como que, por ejemplo, estudiar o investigar fuera algo placentero. Sí, vamos a dar paso a la que me parece que tendrá que ser la última llamada. ¿Hola? Sí. Hola. Hola. Mire, llamo para dar un poco el punto de vista de los padres. Estoy de acuerdo que los padres por regla general son más reaccionarios incluso que los propios maestros, que por regla general también son bastante, pero que si hay una excepción también, como es mi caso, pues hay veces que te hartas de luchar y te tienes que enfrentar con los propios hijos, con los primeros, porque hablan de la influencia de los padres, pero yo creo que la influencia del colegio y de todo el sistema, del ambiente de compañeros, de amigos y demás, es muy superior. Es que te ves impotente. Te ves impotente porque yo tengo mis hijos que ellos se quejan, es decir, que como que si yo no aprecio si traen una buena nota, ¿no? Porque no les dé importancia. Parece que no les dé importancia y entonces ellos se sienten frustrados. Sí, pero bueno, ¿qué pasa, no? Que por ahí suspenden los niños y nosotros nos suspendemos, traemos buenas notas y aquí parece que no hacemos nada, que no pasa nada, ¿no? Y entonces ellos se sienten frustrados. Yo ahora, hay una chica mía que ha traído una matrícula de honor, ¿no? Bueno, ella viene brincando de contenta porque tiene su matrícula de honor. Y bueno, para eso yo comprendo que para ella a lo mejor es un éxito en su ambiente, en su colegio, porque no se dan todos los días, ¿no? Pero, y claro, yo esta vez he fingido que me alegro, ¿no? Porque yo la veo a ella que se siente frustrada, ¿no? Viene tan contenta y es así, todos los padres decir, mamá, es que hay que ver de los demás padres que van por ahí presumiendo que a los hijos no le ha quedado nada, y yo es que hace un rato me he encontrado con una señora del pueblo y demás y venía la chica al lado y bueno, pues le he tenido que... No, es una chica estupenda, ¿no? Me ha sacado matrícula de honor, entonces estupenda, ¿no? Le he tenido porque estaba yo delante, ¿no? Y me veo que entro en la cadena, ¿no? Es una cosa que es prácticamente irremediable muchas veces por ello, es decir, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, bueno, es una chica estupenda porque ha sacado una matrícula de honor. Entonces ella se siente como tan orgullosa, ¿no? De que parece ser que su madre se encuentra satisfecha. Yo no sé de qué manera hacerles comprender que es que yo me siento satisfecha por ellos mismos. Que es que no es porque saquen buenas notas. Incluso a esta chica le he dicho, y bueno, pues descansa un año, ¿no? Y ahora en lugar de salir del colegio y meterte a hacer bachillerato, pues tómate un año, vete, no sé, hacemos un sacrificio, vete al extranjero con nuestra otra gente, con nuestro otro idioma. No quiere, no le pasa porque dice que digo tonterías, ¿no? Y ya lo que quiere es terminar la primera, es decir, terminar la carrera y terminarla más joven que nadie y con las mejores notas que nadie. Es que nos vemos impotentes, el padre que queremos luchar contra eso, nos vemos impotentes ante el sistema. Quería dejar constancia de esto, más o menos. Sí, se le agradece un caso que, aunque sea excepcional, efectivamente también puede ser ilustrativo respecto al conjunto. Sí, por desgracia, como decíamos antes, los niños, aunque estemos alabando sobre todo esa posibilidad de vida, de infinitud, de no formación, de no conformación, que todavía mantienen, a pesar de ello hay que reconocer que desde pequeñitos están ya muy formados en muchos de los casos y que por tanto pues
pueden llegar a producir conflictos aparentemente inversos, como el que nuestro oyente nos presenta, en que es el niño el que defiende el procedimiento del fin, del logro, del éxito, frente a los padres que no se muestran muy interesados, en contra de lo normal, por esta sumisión al fin. Esto puede darse, y hay que recordar que siempre, cuando aquí se está alabando la indefinición de los menores, de los que no están hechos del todo, no por ello se deja de reconocer que el veneno, esta condena al futuro, al final, al éxito, que anula toda la posibilidad de los placeres y de los razonamientos, se da también ya desde muy pequeño, desde apenas empezada la formación de las almas. Pero más de una manera o de otra hay que decir a nuestro oyente que, vamos, ser un padre no deja de ser una desgracia en cualquiera de los casos. Desde luego, más vale que esta desgracia se presente en formas un poco anómalas, como aquí, que no de la manera habitual, pero no hay que olvidar que el ser responsable el que hagan a los niños dependientes de uno, eso es una mala faena desde el principio, y eso no hay manera de curarlo. Bueno, pues con esto terminamos por hoy. No quiero dejar de dar las direcciones de que hemos hablado, de la Asociación Antipatriarcal, para ver si así evitamos a alguien alguna llamada. Es Asociación Antipatriarcal, apartado 1635 en Donostia, Guipúzcoa. Y para Madrid, Casilda Rodríguez, San Gerardo 24, 28035 Madrid. Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo viernes. Hasta entonces, Agustín. Hasta otra, salud.